Estás escuchando Nunca Ganamos un Premio, un podcast para hablar de literatura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta tarde, noche medio lluviosa de jueves, estamos empezando con este 17º episodio de Nunca Ganamos un Premio, este podcast hermoso y entretenido que estamos haciendo junto con mi querido amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea. Mi nombre es Ezequiel Olazagasti, listos para un nuevo episodio. Acá ya tenemos el mate listo, el chipá, y del otro lado tenemos hoy un amigo. Hoy tenemos invitados. Hoy tenemos invitados, sí. No pudo estar presencialmente, pero lo tenemos a través de una pantalla y por suerte con las maravillas de la tecnología se escucha perfectamente. Del otro lado el señor Agustín Palmiciano. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? La verdad, fueron varias negociaciones. Sí. Pasa que no se nos daba, no coincidíamos los tiempos, me hubiera encantado estar presencialmente. Los Pero malos bueno, ya una no se ponían de próxima. acuerdo. Sí, no podíamos coincidir. Lo bueno es que se escucha muy bien, la verdad. Tengo que admitir, vos no estás acá, pero te juro que se escucha muy bien con el parlantito. Se escucha muy bien y se ve bien también. Lo contamos a Claro. los oyentes que, bueno, estamos acá en una transmisión de Meet. Y yo no estoy acostumbrado a usar Meet y nada, lo vemos ahí a Agustín reluciente, tomando mate también, compartiendo el mate, así que bueno. Exactamente. Tenía ganas yo de, bueno, Palmi es amigo mío hace bastante tiempo, trabajamos juntos y por cosas de ahora dije, tenemos la excusa justa para que venga a hablar con nosotros. Agustín es periodista, trabajamos juntos en un proyecto que se llamaba Lo Balonet, que era un medio deportivo, también estuvimos en radio. He leído en algún momento los artículos y he estado ahí chusmeando lo que hacían. Y Palmi como periodista, bueno, escribe para algunos medios, estuvo en Revista Brando, también escribió para la Izquierda Diario, para varios lados, pero siempre, por eso a mí me interesa traerlo, siempre tuvo ese costado un poco literario, ¿no, Agus? Vos siempre en tus notas, a pesar de lo periodístico, siempre quisiste meter un poco de literatura. Sí, a ver, a mí lo que me pasó fue que el proyecto que fue Globalonet fueron 5 años donde se publicaba todas las semanas de forma ininterrumpida y surgió de casualidad por una materia de la facultad en ese momento donde había que pensar como una especie de página web, blog, como lo querramos llamar. Yo no sabía de qué carajo hablar. Dije, bueno, me gusta el fútbol, vamos con eso. Se empezó a dar de casualidad que, nada, la gente lo leía. Después se sumó primero se sumó uno de los chicos, un amigo Juan, Iván, tuvieron también 2 chicas y bueno, la verdad que fue una experiencia hermosa. Y después retomándolo con mis notas publicadas en otros medios, etcétera, a mí siempre me interesó el deporte contado desde otro lugar, es decir, no, me aburre hablar de los goles de Messi. Claro. Sí. Sino es deporte pero no es deporte, tomar ciertas cuestiones y contarlas a partir de el deporte en cualquier disciplina. Vivimos en un país muy futbolero que está muy linkeado a deporte y fútbol, ¿no? Bueno, justamente para ese lado vamos a ir, pero ahora me interesa, no sé qué tanto podés hablar del tema, pero yo te lo voy a preguntar. Cualquier cosa se editará, esto es lo bueno del podcast. Pero, ¿estás en la transición o estás al paso de pasar de la nota periodística informativa a la ficción propiamente dicha? Qué buen lugar ese. Hermoso. Podemos hablar del tema, me encanta, y se dio de casualidad como todas las cosas que suelen suceder, ¿no? Esto es un podcast, así que no quiero decir cuándo lo entregué, pero lo entregué recientemente, ya está entrando en la última fase. Bien ahí. Sí, entregué ya todo el texto. Y surgió de casualidad, fueron cosas que yo tenía escritas, ya venía escribiendo acá donde estoy, en mi casa, hace
en la compu, escupiendo cosas. Y bueno, llegó un momento que dije, bueno, a lo mejor hay algo. Y empecé a trabajarlo con quien es mi editora, que también era mi editora en La Nación, Fernanda Nicolini. Y bueno, le fuimos dando forma, pero no es un texto exclusivamente, no es un libro exclusivamente que hable de deporte. Pero tiene, a ver, ya estuvimos hablando, lo bueno es que yo lo conozco a vos y estuvimos hablando un poco antes. Tiene una estructura que por ahí uno no está tan acostumbrado, que a mí me gusta y que yo te lo dije a vos, Pablo, también en su momento cuando le comenté un poco de que vos estabas en este tema. Sí. Que son historias que están como entrelazadas. Sí, yo necesitaba abrirme un poco más. Salir del deporte e incursionar en otras estructuras literarias o de narrativa, etc. Y se compone, son cuentos, pero con el hilo conductor de que siempre es el mismo personaje, el mismo protagonista, los mismos amigos, el mismo trabajo, pero son distintos tipos de anécdotas. Se va a poder leer de salteado, puedes empezar por el cuento número 5 y por el número 3 que no altera el orden. Y estoy contento con el trabajo, fue un trabajo de un año, un poquito más de un año. ¿Vos tenías Bien una ahí. pregunta, Pablo? Sí, yo me quedé pensando con esto que decías al principio de la charla, ¿no? Donde decías que por ahí lo que era el fútbol más ortodoxo, más frío, podría decir, como que te aburre, ¿no? Que vos necesitabas por ahí ver el fútbol y el deporte en general por otro lado, ¿no? Que bueno, en este caso este podcast es literario, entonces viene por ese lado, ¿no? Y sabés que yo pensaba también lo mismo, ¿no? Porque si bien gran parte de cualquier deporte también tiene como su cuota artística, porque cualquier deportista para mí es un poco un artista. Vos a la hora de leer, ¿no? O sea, de elegir una literatura para leer, para disfrutar. ¿Cómo te encontrás con lo que es la literatura deportiva en sí? Porque bueno, ahora en breve vamos a Ahora en el podcast ya vamos a hablar de un cuento justamente. vamos a hablar de un relato que tiene que ver mucho con eso, pero bueno, mi pregunta es eso, o sea, ¿cómo llegas vos a la literatura así con temática deportiva? No sé, está bueno. Creo que se fue dando, ¿viste? Sí, Me quedé con lo que decías al principio también. A mí no es que me aburra el deporte, me gusta, lo consumo mucho, me gusta, por ejemplo, levantarme el sábado a la mañana y poner de fondo la Premier League mientras me hago unos mates. Lo que me empezó a suceder es que más allá de las cuestiones técnicas, si se juega bien, si es aburrido, si es divertido, si es tan perfecto como la Premier o es tan carente como puede ser el fútbol argentino. Lo que me empezó a ocurrir es que me empezó a dejar de conmover. claro. Y eso me trajo hasta incluso inconvenientes al momento de volcar el contenido de mis trabajos periodísticos, Sí, porque yo siempre tuve la suerte de poder hacer notas sobre temas que me gustaban. Y empecé a sentirme menos conmovido. Por un montón de cuestiones, por un montón de factores que son inherentes a eso sería otro tema. La literatura deportiva, lo que yo fui encontrando, bueno, primero que con la literatura general llegué de casualidad, como todo. Sí, me gusta que viene con un... Estoy siendo repetitivo con eso, pero sí. No, pero está bárbaro, es como un camino de casualidades, está bueno. Claro, sí, yo estaba aburrido en mi casa a los 15 años, en un verano, no tenía ganas de... ¿Me ven? Sí, ahora sí. sí. Joya. No, yo estaba aburrido un verano a los 15 años, no tenía ganas de estudiar para la materia que me había llevado y vi un libro arriba de la mesa y me acuerdo, Paulo Coelho, 11 minutos. Hoy yo no leería eso, pero bueno, en ese momento estaba de moda. Y empecé a leerlo y eso me empezó a abrir puertas. Después no sé en qué momento llegué a otros autores con los que puedo leer hoy. De literatura deportiva he leído lo
lo clásico, Soriano, Fontana Rosa, Sacheri, Andrés Burgo, Sacheri, claro, Sacheri, Ezequiel Fernández Murs, obviamente, que siempre lo nombro, me joden, pero pues otras cuestiones. Justo estoy mirando libros de historia del deporte, sociología del deporte. Otros tipos de textos, como puede ser, no sé, que con la política me pasa algo parecido. No me gusta el libro sobre, no sé, algo que es de momento y en 5 años ya como que, pasó de moda. No sé, entiendo lo que son las editoriales, claro, sí. pero no me interesa tanto esa literatura. Bien. Bueno, ahora... Básicamente... Sí. Básicamente esto que más o menos en los cuentos que he elegido se da más o menos esta cuestión. Uno se parece a su literatura como se parece a sus amigos, ¿viste? Entonces elegís cuentos donde sí, está el fútbol, por ejemplo, pero en realidad es una cuestión de amistad, una historia en un campo, en un equipo de barrio y esas cuestiones. Bueno, Qué linda comparación eso, sí. ¿no? De lo que es, o sea, uno elige los libros como elige los amigos. Es un poco como un paralelo también. eso es lindo, ¿eh? Sí. Pero mirá qué loco, porque, claro, cuando vos decías tenías 14, 15 años, el libro te llegó de casualidad. Y claro, después uno va conociendo más y lo puede ir eligiendo un poco mejor. Cuando sabe que eso le gusta, lo puede ir eligiendo un poco mejor. Y ya que nos das el pie bárbaro para arrancar a hablar, porque como hacemos siempre que viene un invitado, le pedimos que ellos pongan el cuento, ¿no? Que ellos elijan, che, ¿qué cuento querés que analicemos? Y presentalo vos, Agus. Bueno, elegí un cuento que a mí me gusta mucho, de Fontana Rosa, del libro Puro Fútbol, que es El Pichón de Cristo. Ahí está, ese era el dato que estábamos tratando de corroborar, porque generalmente cuando elegimos un cuento para estudiar, ya sea entre nosotros o los invitados, a mí siempre me gusta saber en qué libro está incluido el cuento, por más de que por ahí sea un cuento inédito o algo, siempre me gusta saber dónde fue publicado. Así que bueno, esta es Puro Fútbol. Era puro, sí, yo me imaginaba, pero pasa que siempre pensé, capaz que acá vos lo sabés mejor, Agus, siempre pensé que Puro Fútbol era una antología de relatos de otros libros. Pero no. Son varios. Yo tengo otros 3 de Fontana Rosa, pero no lo encontré ese. No estoy diciendo que si no está en ese, no esté Claro, en sí. los demás. Sí. Yo en los 4 libros que tengo de Fontana Rosa, está solo en ese. Pasa que puede estar o en algún suplemento o en algún diario que lo publicó o en todas esas cuestiones. En alguna sí. antología también, sí. Pero básicamente sí, si lo quieren encontrar y encontrarse con un librazo, porque estamos de acuerdo acá con Agus que Puro Fútbol es un librazo de Fontana Rosa. Y algo que siempre preguntamos, bueno, Puro Fútbol, Pichón de Cristo de Fontana Rosa, ¿por qué lo elegiste? Hay varios cuentos que tengo cuando empezamos a hablar para participar, para invitarme al podcast. Yo estuve pensando en varios que siempre me vienen a la mente, 4 o 5 textos que me vienen a la mente, de hecho algunos más de Fontana Rosa, pero elegí El Pichón de Cristo porque lo había leído hace poco y me vuelve siempre a interpelar de la misma forma, en el sentido que es una historia que está tan bien llevada. Está bien, estamos hablando de Fontana Rosa, ¿no? Pero toca muchos temas, tipo el que narra la historia que mucho, viste, no se da cuenta lo que está narrando, Sí, pero lo narra. La historia de los 2 equipos, que siempre lo tienen de hijo y se les lesiona el arquero, y qué pasó con el arquero, y el otro no, el otro olvídate. Que son cosas que incluso nos pasa en menor medida. No estoy diciendo que te cae ahí el Pichón de Cristo a jugar con tus amigos, pero de golpe te falta uno para jugar al fútbol y no sabes por dónde buscar y empezás a pelear y de golpe viene uno que no sabe nada. Aparece uno, claro. Te cae uno, sí. Claro. Mm. Sí. A mí lo que, bueno, le decimos, obviamente ahora ya vamos a empezar a hablar del cuento, así que si no lo leyeron, vayan, léanlo, porque vamos a hablar con spoiler. Búsquenlo, sí. El cuento se encuentra en todos lados. Es más, si no lo quieren buscar para leer y están en el bondi, encuentran las narraciones de Apo,
que son geniales. Calculo que Apo Sí, seguramente lo habrá narrado. lo hizo, lo tiene narrado por Apo y lo escuchan y suena bárbaro. Vos cuando decías del narrador, a mí me parece muy interesante eso del cuento, porque el narrador no es el típico narrador tercera persona, primera persona, omnisciente, testigo, todas esas cosas que estamos acostumbrados, sino que es alguien que le está contando algo a alguien y es el que le está contando la historia, sos vos del otro lado, el lector. Claro. Y creo que logra algo muy bueno Fontana Rosa, que cualquiera dirá, esto lo hace cualquiera, porque generalmente, o por lo menos yo a veces explico en el taller, que cuando uno escribe tiene que tratar de alejarse de cómo hablaría. Porque para hablar, hablamos todos los días, ¿no? La literatura es crear imágenes que sean más allá de lo que uno puede hablar. ¿No? En vez de decir, hay 20 personas allá, decir 20 almas en una esquina, ¿no? Un ejemplo bobo. Pero acá al contrario, acá lo que hace es hacer a este tipo hablar, a este narrador, hablar como si fuera un chabón que te está contando una anécdota. O sea, que está creando a un chabón que cuenta muy bien una anécdota. Sí, aparte el vocabulario que usa Fontana Rosa para contar eso, para mí es buenísimo, porque uno que lo vio a Fontana Rosa, que escuchó entrevistas y todo eso, ahí está también el trabajo del escritor, ¿no? Pero uno lo vio a Fontana Rosa, que era un tipo de barrio, pero con un cierto nivel de corrección. En cambio, el cuento, cuando yo lo leí, me pareció una genialidad porque está contado del hueso más profundo. Es muy bueno. A mí me encantan las dos cosas que están diciendo, chicos, porque por un lado lo que dice ese que es esa famosa búsqueda también de la voz, ¿no? Del estilo. Claro. Y no es fácil. Uno que, viste, uno va a escribir es básicamente corregir, uno va corrigiendo, y hasta que das con la tecla. A veces puede pasar que uno se puede pasar de rosca, de estilo, o lo encuentra, pero es una búsqueda permanente. Incluso, y en línea con lo otro, que es verdad, escribe con ese lenguaje simple, que es tan difícil. Es que sí. Porque uno a veces dice, no sé, Borges, por dar un ejemplo, que es como lo máximo. Pero claro, el estilo de Borges es Borges. De hecho, el mayor acierto de Borges es haber inventado una propia palabra que es un estilo borgiano. Claro, que si vos lo haces, estás muy basado en Borges. Claro, pero tener una voz y una voz simple, esto que se entienda, ¿viste? Que sea apto para todo público, me parece que es el gran acierto de la escritura, en este caso de Fontana Rosa, porque me parece que es muy difícil de encontrar, y esto que yo cuando doy clases en la facu le digo a los chicos que escriben, que tienen que escribir en periodismo, no podemos escribir como hablamos, pero buscar la forma de hacerlo lo más parecido posible. Claro. Sí. Claro, Y eso es un ejercicio. Sí, tal cual, es como un camino que uno tiene que aprender de uno mismo también. Totalmente. Aparte lo que me gusta, perdón Palito, Sí, que te pisé, pero lo que me gusta es que el chabón acaba, capaz que Fontana Rosa era así, ¿no? Si no era así, mucho mejor, pero acaba de inventar con lo difícil que es, viste, cuando te dicen, te cuenta buenas anécdotas. Sí. Porque una anécdota la puede contar todo el mundo, pero le prestás atención al que te la cuenta bien. Y el personaje de este cuento, te quedás hipnotizado escuchando cómo te la cuenta la historia. No, aparte también pensándolo, como que bueno, todos conocemos a alguien que cuenta anécdotas, que tiene muchas anécdotas, pero ahora realmente contarla bien, que sea llevadero y que te atrape, es re difícil. Es como dice Agustín. Bueno, sí. Es un trabajo que es muy difícil. A mí no me puede no gustar, y esto me corro de lo literario, pero a mí me puede gustar o no gustar el estilo de Ruggeri, Claro. no me gusta. Pero el tipo cuenta bien las anécdotas, como el Diego. Sí, obvio. Coppola, esa gente que cuenta bien la anécdota. Sí. Y eso viene con uno. La literatura, está bien, te puede gustar, no gustar escribir, también te puede gustar leer y no escribir, ¿no? Obviamente. Pero al que le gusta las dos cosas, la lectura es fundamental y después la práctica. Claro, ¿viste? sí. Y Fontana Rosa, bueno. Pero acá se ve eso, ya directamente si nos ponemos a hablar de la escritura misma. Un contador de anécdotas no describe tanto lo visual, lo olfativo, lo auditivo. Eso es algo que se hace en la literatura común y convencional, ¿no?
tratar de crear Claro. imágenes, tratar de poner al lector ahí. El contador de anécdotas te cuenta lo que pasó y te le pone chispa. Entonces, El contador de anécdotas, a mí me parece que lo importante es el silencio. el que te mete, claro, el que te mete el silencio. El silencio, esa pausa. En la literatura me parece que pasa más por esa cadencia de las palabras que fluyen como agua, que se te escapa de los dedos y no te diste cuenta y pasaron 3 páginas. Y en línea con el texto elegido, yo también estaba entre otro de Fontana Rosa, que es Wilmar Everton Cardaña, el número 5 de Sí, Peñarol. ese cuento es espectacular. Claro, Ese por- relato yo lo leí. Ese relato puede ser que esté incluido en El mundo vive equivocado, porque en algún lado lo leí. Sí, está Claro, bueno, ahí. ese es el libro que leí de Fontana Rosa, sí. Es una Ese, genialidad. lo traigo no solamente porque justo había pensado en eso, sino porque está contado con el mismo estilo, porque el escritor es el mismo. Porque uno cuando escribe es y no es. Sí, obvio. Pero en ese cuento lo cuenta un periodista que narra un hecho que vivió. Y lo que me pasa con ese texto es que es espectacular porque es totalmente, todo políticamente incorrecto. Es ese cuento. Sí. Y me parece fantástico, sobre todo en estos tiempos, donde uno a veces se pasa, ¿viste? De lo que es lo correcto. Y no, Sí. acá, qué sé yo. El capitán de un equipo que se calienta con un pendejo que está en terapia intensiva. Claro. Bueno, justo el programa pasado estuvimos hablando de Esbarra. Y Esbarra hablaba mucho de... Iba a lo trash, ¿viste? Tenía una vida trash el tipo y por ahí contaba eso. Y decíamos, si él hubiera vivido hasta la época de hoy, ¿qué pasaría si alguien le saltaba con la de che, no puedes hablar de esto, no puedes, o cómo te vas a reír de esto? Porque el tipo Pablo contaba Claro, ¿cómo era lo del apellido? la anécdota de que José Sbarra, en realidad, Sbarra era el apellido de la madre, él era homosexual, y el apellido del padre era Caputo, y él decía, qué desgracia la mía, ser puto y llamarme Caputo de apellido. Claro, que, Y él se reía de eso. que capaz que te dicen como que no puedes, y nosotros decíamos, tiene que un poco llegar esa parte donde el autor dice, me chupa un huevo. Me cago en todo. O sea, porque no estoy haciendo algo mal, porque tirábamos el ejemplo de, no sé, Tarantino con Pulp Fiction o Lolita de Nabokov. Si vos ves la obra, está siendo crítico de lo que la gente lo acusa en realidad. Pero llega un momento que tenés que decir, bueno, me chupa un huevo, si no lo entendiste es tu problema. No, bueno, y además que también es una buena puerta de entrada si te querés meter a cuestiones más del terreno de lo social, de entender ciertas cosas, o una chatura tal vez de que a veces que no hay que tomarlo como tan, viste, como que estás haciendo apología de, Claro. si no entendés una historia, porque con ese concepto, si no, tendríamos que ver que, no sé, El túnel de Sábato es un libro de mierda porque es un asesino, Sí. es un homicida. Y no, Y pero es es un una gran librazo. historia. Es un librazo. Pregunto acá, ahora me muevo, y digo, Pablo, ¿vos lo habías leído el cuento a Pichón de Cristo? No, no lo había leído. La primera vez. Es la primera vez, sí. Bueno, como gran parte de las cosas que solemos compartir en el podcast, siempre es como un descubrimiento. O sea, los autores en sí, la mayoría los he conocido de los que trajo Ezequiel. Fontana Rosa, obviamente, es un tipo que todos en algún momento lo hemos leído, porque si no leímos El mundo vive equivocado, en algún momento leímos algún cómic de Inodoro Pereira o algo de eso. Yo solamente leí El mundo vive equivocado y también leí un libro de humor gráfico que se llama Semblanzas Deportivas, que me parece una genialidad absoluta. Ah, sí, Semblanza Deportiva, sí. Es una genialidad absoluta. Pero este relato particularmente, El Pichón de Cristo, no lo había leído y me pareció tremendo, me encantó. Sí, tenemos que empezar porque siempre contamos un poco cómo es el Tenemos cuento. que contar el argumento. Lo vamos narrando un poco y ahí van saltando las pestañas en las que empezamos a opinar, ¿no? Pero como decía Agus, de entrada era un tipo que le está contando a otro que el equipo que sería como el clásico de ellos, el rival de una liga de pueblo, que eso es genial, de una liga de pueblo, dice que en un momento ellos empezaron a envalentonarse diciendo que en realidad eran mejores y bueno, hasta que lo desafían a un partido. Y se cagan todos y cuando llega el momento de jugar encima les pasa que el Pacú, que era el arquero, que era un arquerazo, que era el mejor jugador de su equipo, el que más o menos lo salvaba siempre, estaba lesionado. Entonces le dicen salta uno y dice, che, ¿por qué no lo llaman al Pichón de Cristo? Así como comienza
la historia. Y ahí Exacto. La historia arranca porque el campeonato se había terminado y se encuentran en la calle entre uno y otro de ambos equipos, pasa algo y lo desafían al partido. Y para no arrugarse, porque no querían jugar el partido. Sí, obvio. Nos van a ganar, ¿viste? ¿Qué hacemos ahora? ¿De qué nos disfrazamos? No podemos postergarlo, porque encima se nos lesiona el arquero y ¿qué hacemos? Vamos a quedar como unos cagones. Y como es un equipo del pueblo, va a estar todo el pueblo enterado de que se cagaron. Eso me gusta mucho del cuento, porque cuando lees a Fontana Rosa ves las cuestiones de lunfardesca, ¿no? Pero no es porteño lo que está pasando. Siempre... No, y aparte esos rulos que hace, que le aportan, le dan vida al texto. Sí. Eso, nada, ¿qué se puede decir, no? De Fontana Rosa tenía justamente eso. Y que sea de pueblo y sentirte ahí. Sentir que estás en ese pueblo. Aunque sea si fuiste de vacaciones alguna vez, como que ves un poco cómo es el ambiente de pueblo, que se conocen todos, los apodos, el pacú, eso de los apodos a mí me encantó. Los apodos es genial. Es como muy característico también en general de la literatura de Fontana Rosa. Y los diálogos, y que tiene esta cosa, a mí me gusta que sea así muy de pueblo, porque tiene esta cuestión de que se conocen todos, por un lado, y otra cuestión es que esto es lo más importante. ¿Viste? Claro. Como esto moviliza todo, el partido que se van a jugar entre estos dos es lo que va a movilizar todo, y mirá cómo son de una liga pero recontra ínfima, porque dice, vamos a buscar ese que no sabemos si firmó por Independiente de Sunchales, no sé qué es. Vos decís Independiente y pensás que iba a decir Independiente de Avellaneda, claro, y resulta que es un pueblo, es un equipo igual de chiquito, pero es más grande incluso que el de ellos. Claro, que incluso tienen cracks así que dicen, che, nos van a pintar la cara. Nos van a pintar la cara, y cómo se va moviendo los, podés decir, no son jugadores profesionales, son chabones del pueblo. Son ramateurs, sí. Sí. Sí, ¿no? Incluso uno que querían llamar, que se pone muy en pedo. Eso es genial. Ya terminó el campeonato, va a estar en pedo todo el día, ni lo busquemos. Bueno, y ahí surge el nombre, el Pichón de Cristo. ¿Y dónde lo buscamos? Porque es como que entra y sale del texto, el pichón. Sí. Es como que es un espectro, que está pero no está. Y bueno, después todo lo que sucede, ¿no? No, cuando, bueno, obvio, le dicen Pichón de Cristo, que esto, en la época de nuestros viejos, decirle pichón a alguien, pichón de algo, es porque era muy parecido a alguien. Yo me acuerdo que hasta los amigos de mi hermano está por cumplir 50, y a algunos de los amigos de mi hermano le decían pichón de algo, ¿viste? Como, a uno le decían, ay, ¿cómo era? Uy, ahora no me acuerdo, era pichón de un cabezón, pichón de Dualde, ahí está, le decían pichón de Dualde porque era cabezón y se parecía, ¿viste? Pero en esa época... Sí, pichón de Dualde era terrible. Pero este Pichón de Cristo era porque se parecía mucho a Jesús. Lo describe flaco, con el pelito largo, la barbita, flaco que no valía 2 puteadas. Claro, como medio inexpresivo también. Como que entraba a la cancha y no te decía nada, como sería el barco. Parado ahí en el arco y decís, nos hacen 10 goles. Sí, el primer pelotazo lo quiebran, ¿viste? Como esas cosas de así. Y hay algo genial cuando está por empezar el partido, que es, estos estaban desesperados por ganarnos. Habían estado sin chupar 2 semanas. Como preparándose, parte del entrenamiento de no escabiar durante 2 semanas. Claro, como si fuera, viste, como estuvieron sin tomar 2 semanas, porque claro, ahí en el pueblo capaz que todos los días te tomaban un vaso de vino, y ellos venían de ser campeones aparte. Incluso pasan estas cosas de quien tiene un sentido de pertenencia muy importante por su club. Bueno, con ese tenemos un amigo en común que es muy birrero, pero si tiene que jugar instancias decisivas de un torneo, no te toma una birra hasta que termina, ¿viste? No sale de noche. Esas cosas suceden, ¿viste? Pasan. Así que elegí este texto porque más allá de la historia que me parece buenísima, narra esa cosa que también la tenemos todos, que la hemos vivido, de jugar un partido decisivo con alguien y de tener un contratiempo, de todo lo que rodea
Viste que uno, no sé, con mis amigos cuando jugábamos torneos, jugás instancias decisivas de un torneo de, qué sé yo, Sí, un barrio, o sea, que te ganaste una copa que sale 200 pesos de plástico. claro, viste, pero no, es más que eso, porque eso es lo lindo del deporte en sí o del fútbol, de que no jugás por nada, pero en realidad jugás un montón de cosas Sí. y te pasa a ser importante. Y llega un momento que es lo único que podés pensar. Sí, no, y aparte es un cuento que no sé si pegaría en todos lados, porque hemos hablado acá en el podcast con Pablo de cuando los autores, viste, son muy, muy del lugar. Hablamos de Art, hablamos de algunos otros donde decís, che, el lunfardo que manejaba Art o el lunfardo este que maneja Fontana Rosa, si lo agarra un, no sé, colombiano, capaz que no caza un fútbol, viste, o si lo agarra un estadounidense, un neoyorquino. No caza un fútbol, No ya caza, sé. sí, no caza un fútbol. Salió voluntariamente involuntario. Entonces digo, esto es un tipo de literatura que acá donde también decimos con Pablo que donde se la juega el autor de, bueno, yo sé que le voy a gustar a argentinos, uruguayos, chilenos, brasileros y por ahí españoles, ¿viste? Porque entenderán lo que pasa. Entonces medio que se la juega por ese lado. Sí. Pasa mucho esto con la literatura argentina, creo que en parte también porque tenemos buenos escritores, no digo que en el resto del continente, por ejemplo, no. Sí. Pero sí veo que hay como un estilo ahí de la argentinidad que atrapa desde cómo se cuenta. Claro, o quizás también. O sea, argentinidad es verdad, por ahí lo vemos de este lado, pero yo la otra vez hablábamos con Ezequiel que también hay como un estilo rioplatense, ¿viste? Que es como muy marcado también. Bueno, sí, justo estaba pensando en eso. Pensemos que, si bien, salvo Brasil, todos hablamos castellano en América del Sur, salvo Uruguay y Perú, que se habla medio parecido, ¿viste? A nosotros, se habla diferente, pero no ocurre como, no sé, hay textos, no sé si se entiende lo que quiero decir, perdón, pero yo agarro textos de libros de la editorial Anagrama Sí. y las traducciones no son tan buenas, ahora las están mejorando. ¿Pero qué pasaba con Anagrama? Te hacía la traducción para Iberoamérica desde España y después venían. Entonces hay textos que se pierden cuando vos estás leyendo, no sé, algunas palabras que tienen otro significado, que no se entiende bien. Claro, hablando. Ahí se pierde la magia. Sí, justo estábamos hablando ahí, nombrabas Anagrama, y hace un par de programas con Ezequiel habíamos leído un texto de Charles Bukowski, Que venía en un libro de anagrama. que estaba sí. en un libro de Anagrama, y es verdad lo que decís, o sea, tiene una traducción que es re rara. Es muy Ahora, extraña. a partir del 2010 más o menos, empezaron a modificar eso y ahora está mucho mejor. Claro. Bueno, sobre todo si es, porque por ejemplo el que leíamos de Bukowski tenía como un lunfardo yankee, tenía como, entonces debe ser difícil de traducir y medio que te ponen lo que mejor suena, te lo meten, ¿viste? Total. Pero cuando leo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho un escritor chileno que se llama Alejandro Zambra. Ah, sí. Me encanta. Me debo leer Me encanta. poeta chileno, que lo vi en todos lados. Es un librazo. Bueno, él medio que se hace conocido por poeta chileno. Después tiene un montón de libros de cuentos. Bueno, me encanta. Y él tiene un código de escritura que obviamente vas a encontrar que dice huevo, bueno, todas las cuestiones que... Sí. Pero entendés el código. Yo creo que con la literatura argentina también hay un código que se entiende. Y además que es bueno, ¿viste? En este caso Fontana Rosa, por ejemplo, es bueno. Entonces lo que es bueno cae por su propio peso en el sentido de, más allá de algún tecnicismo, de un lunfardo, si queremos, de una forma de escribir o de narrar, se entiende perfecto. Porque es un lenguaje para todos. Fontana Rosa le puede gustar a la alta literatura y a la literatura más, no chata, sino más de lo cotidiano, de una simpleza. No, aparte temática fútbol,
No importa por ahí donde se escriba, se va a entender igual. Acá tenemos a Galeano en Uruguay, ¿no? Que también muchos cuentos de fútbol. Yo pienso que no leí nunca un cuento de fútbol de él, pero sí encontrás mucho de Camus hablando de fútbol. Claro, sí. Entonces como una cosa en común. Y encima Camus, que el chabón vivió en Francia hace 1000 años, como decís, ¿qué tendrá que ver con el fútbol argentino de un pueblito? Y el chabón medio que te cuenta unas cosas parecidas, ¿no? Como revolcándome en el piso como arquero, aprendí un montón de cosas que no me enseñaron en la escuela, te decía. Claro, pasa que también al haber, o sea, el fútbol en sí ya de por sí es como bastante popular en muchos países. Francia, Ujú. bueno, sabemos que les gusta mucho el fútbol. Yo no sabía que Camus era futbolero, digamos. Sí, mal. Era arquero. Claro, era arquero. Mira, ese dato no lo tenía, mira. Sí, no, era arquero y creo que tenía una frase que decía: todo lo que aprendí de la vida, en mayor o menor medida, se lo debo al fútbol, decía. Mirá, no tenía esa. Pero creo que un poco se hermana, entre comillas, ¿no? la temática con respecto a eso, ¿no? De lo que es el fútbol, que es bastante popular y bueno, lo que yo decía al principio, ¿no? De que también tiene que ver un poco con el arte, el deporte. Sí, es que creo que sí. Sí, a ver, se disparan muchas aristas. Sí, siempre. Sí. Me perdí un poco con lo que quería decir, pero a veces el fútbol, puntualmente el fútbol, digo. Yo no recuerdo haber leído muchos libros donde el protagonista o algún personaje jugase o practicase otro deporte. Mm. Y que te lo linkean, te lo nombran, o capaz para contextualizar. Hace poco, cuando yo entrevisté a Caparrós, y Caparrós tiene un libro donde se para en una época, para contar una época, y el protagonista es un jugador de River. Y sirve para contextualizar, obviamente no todo, pero sirve para narrar una época. Y yo creo que ese es el punto que tiene también el deporte. Sí. Por eso digo, en un país tan futbolero y deportivo también, porque todos no sé, empezamos a prestarle atención, qué sé yo, a la Fórmula 1. A mí en particular me importa 3 carajos, ¿viste? Pero que tenés un argentino. O Claro. En un momento con la estábamos generación- todos con el tenis, claro. Sí, o con Ginóbili, Claro, con el básquet el también, tenis. sí. La generación dorada, está bien, el básquet prende más. Sí. También hay una cuestión, una mirada porteñocentrista. Vos te alejás Sí. un poco de la gran ciudad y tenés el automovilismo y el básquet son de punta. Pero creo que el Y después único. cosas que no te explican. No sé, nadie sabe por qué el hockey sobre patines es tan bueno en San Juan. Sí, Sí. es terrible. Pasa. Pero creo que el único otro deporte que es así tan literario, porque como decís vos, Agus, yo no he visto, la verdad, debe existir, pero yo nunca vi un cuento de tenis, un cuento de básquet, nunca vi un cuento de Fórmula 1. Debe existir Ujú. seguramente, pero no me ha llegado. Pero el único que va por el mismo lado en cuanto a deportes es el boxeo. Estaba Claro, pensando bueno. exactamente lo mismo, tal cual. Sí. Pasa que también Eh. el boxeo tiene mucho que ver con lo que es, o sea, es artístico, pero también tiene que ver, es como una gran metáfora de la vida, ¿no? Toda esa cosa, ¿no? De la pelea, de pararse, de tirar la toalla, de tocaste la lona, Sí, estás creo, contra las cuerdas, es como creo que muy- tiene eso un poco parecido al fútbol. Puede ser Claro. una metáfora de la vida. Claro, sí, tal cual. Sí, incluso Borges, el único cuento que tiene De fútbol. donde menciona el fútbol, se llama Ser es ser percibido, que retoma una frase filosófica de siglos atrás, pero se separa del fútbol para contar otro hecho, y medio que es hasta premonitorio eso, porque medio que mete la tecnología, pasa algo en el partido y vos decís, esto es el VAR. Incluso Fontana Rosa tiene un texto también. Tiene un cuento donde se está un comentarista, no, ¿cómo se llama? El otro, no el comentarista, el relator, el que está relatando un Relator. partido y se empiezan a contar cosas como de la Guerra Fría, que, Claro. que también era como relinkeado con la realidad del momento. Sí, Eh, sí. Es que tienen esas cuestiones,
cuando vos decías esto y esto está bueno, porque el fútbol como metáfora o como herramienta para contar otra cosa, no es justamente el cuento de Pichón de Cristo, porque creo que es más contar la realidad. Sí. Pero Fontana Rosa tiene cuentos donde usa el fútbol para hablar de otra cosa. Y vos decías, Palmi, o me hiciste acordar, Fiebre en las gradas de Nick Hornby. Claro, librazo. Sí. Que habla sobre. Parece que habla sobre unos chavales que van a la cancha a ver al Liverpool. Creo que era el Liverpool, ¿no? Sí. El Arsenal. El Arsenal. Y empieza a contar cómo era toda la. A lo largo de la historia, cómo fue cambiando el manejo del fútbol en Inglaterra. Qué groso. A través de esa historia de estos hinchas. Sí. ¿Y cómo lo vive él? Y cómo lo vive el protagonista. Bien. Porque él cuenta que todas las cosas que le pasaban en la vida, no sé, él escribía, que es un libro autobiográfico incluso, de que él quería escribir, no le publicaban en ningún lado, que lo dejaban las novias, que le agarra como una suerte de depresión y que lo único que le importaba era ver al Arsenal. Y el Arsenal en ese momento no era el Arsenal ahora que puede perder instancias decisivas de determinados torneos, pero llega. Sí, no, es un desastre. Era un equipo de mitad de tabla. Era un equipo medio ascendido, sí, me acuerdo. Claro, que le costaba mucho, perdía partidos insólitos a un equipo de cuarta división, ¿viste? Y el chabón estaba ahí, siempre ahí. Y hay muchos libros de eso. El boxeo, sí, también, el boxeo también narra. Cortázar tiene algo también. Cortázar tiene Estaba sí. pensando en Cortázar, sí. Hay un autor que se llama Jack London que tiene un cuento de boxeo que se llama un pedazo de filete o un pedazo de bistec, algo así, que también te narra la del boxeador, que es la lógica de todos, o por lo menos en esa época, ¿no? El chabón creo que escribía a principios de 1900 cuando el boxeo era una cosa medio ilegal, pero esa cosa de pelear por un pedazo de comida. Claro, a mí también se me viene a la cabeza automáticamente mi amado rioplatense Juan Carlos Onetti. Tiene un cuento que se llama Bienvenido Bob, que también es la historia de un boxeador que también está ya en las últimas. Y es como la relación con el manager, es una cosa como muy, muy poética y es espectacular. Y también ahí Onetti como que lo lleva a esto, digamos, de lo que es la metáfora del boxeo y del deporte en general extendido a lo que es la vida en sí. Y había uno que era de Martín Coan, que yo me acuerdo cuando lo subí y vos me dijiste que era un Segundos afuera. Segundos afuera de Martín Coan también, que va y viene, encima es genial porque yo entiendo por qué a Palmi le gusta. Qué buen título. Que va y viene entre la historia de Jack Dempsey con Firpo, boxeador Firpo, por el título mundial, y vuelve a una redacción de un diario de acá de Buenos Aires, y va y vuelve entre esas dos historias. Es buenísimo el libro, es buenísimo. Sí. ¿Sabés que me había quedado pensando, pero ahora no tengo el nombre? Es muy clásico. Pero esto que hablábamos del léxico, bueno, en Argentina, como el libro máximo es el Martín Fierro de José Hernández. Sí. Pero que en realidad con el Martín Fierro en un principio como que no pasa mucho. Llega a tener el reconocimiento que tiene por otro escritor clásico también, que ahora no me sale el nombre. Lugones. Y empieza a colocar O Viraldes. Puede ser. Creo que Lugones lo sacó como él hizo los poemas de los gauchos y reivindicaba a... Sí. No sé si era Lugones, pero bueno, por ahí de esa época. Bueno, y a partir de eso es como que creo que se empieza a generar un estilo, ¿no? Un estilo literario propio, con una impronta. Sí, impronta. Estoy casi seguro que era Lugones que lo canonizó, que dijo que el autor canónico era José Hernández. Claro, que después, viste, se empieza a sostener en el tiempo hasta que de golpe ya en el siglo XX aparece Arlt, Claro. que ya cambia el estilo completamente, aunque Arlt la pega una vez que se muere. Sí. Él todo lo que hace lo hace para salvar a su mujer de la enfermedad y no la salva porque no vende un libro. Cuando la mujer se muere Arlt, y ahí la literatura de Arlt y después, bueno, nada, aparece obviamente Borges, pero Borges aparece también como consecuencia de Ocampo, porque si ella no hace el sello editorial, no... Sí. Es como que ella los hace conocidos a varios escritores, hasta que después aparece Cortázar, donde él tiene un estilo
muy juvenil, nuevo, y por eso también la pega, más allá de su genialidad, obviamente, pero hace un corte en el estilo narrativo. Y después empieza a pasar todo lo que pasa, ¿no? Estamos hablando de este breve resumen, pero digo, hasta que de golpe después aparece Fontana Rosa con esta genialidad, se pone también, pues Fontana Rosa puede ser como un crack de la literatura en el sentido de que marca un norte. A partir de Fontana Rosa aparecen otros también que cuentan. Sí. Sacheri siempre te hace acordar a Fontana Rosa. O sea. Claro, y también Sacheri tiene cosas excelentes. Sí, ¿viste? obvio. Porque no es un imitador. Sí, aparte también. Y eso. Sí, Sacheri tiene también. Uno de los libros que leí de él es El mundo ha vivido. No, estoy citando de nuevo a Fontana Rosa. No, Esperándolo a Tito. No, bueno, ya me voy a acordar. Era un libro que eran todos relatos de fútbol, era exclusivamente de fútbol. Que también ahí mete mucho. Te conozco Mendizábal. No, Te conozco Mendizábal no es de fútbol. No, él no era de fútbol, ¿cierto? Pucha, bueno, se me fue de la cabeza. Ya no me acuerdo. Pero sí, yo nunca había leído a Sacheri, es lo primero que leí de él y me llamó mucho la atención. Primero que haya sido, el libro lo había comprado sin saber bien con qué me iba a encontrar, y bueno, quiero leer a Sacheri, bueno, a ver, plin, elijo este. Y me gustó mucho que también tenía mucho humor, y me recordó a Fontana Rosa, porque bueno, o sea, como yo no lo conocía a Sacheri más allá de El secreto de sus ojos, digo, bueno, tengo que ir a leerlo, y me encontré con un libro que literalmente me cagué de risa, en varios pasajes me cagué de risa, entonces... Y tiene cosas muy buenas. Porque es gente que cuenta muy bien en el sentido de uno se siente interpelado. Sí. En el sentido de esta historia la cuenta él, es verdad, en cierto modo, hasta llegarse a decir, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Porque son cosas que te pueden haber hasta pasado. Lo raro empezó después, ahí está. Ahí me acuerdo el nombre. Lo raro empezó después. Esas cosas, viste, me parece que son muy logradas y que valen mucho la pena. Cuarteles de invierno de Soriano tiene esa cosa que está el boxeador y el tanquero venido al mismo, que lo llevan a un pueblo. Bueno, es un librito muy chiquito y no sé cuándo habrá empezado esa lógica de... Capaz que con Pairó, pero esa cosa de los escritores que se permiten cagarse un poco de risa, ¿viste? Porque si no, te quedás en lo solemne o te quedás en... o sea, Sabaton me encanta, pero viste, el túnel es para pegarte un corchazo. El túnel es re turbio. Onetti también es para pegarte un corchazo. Onetti es una patada en las bolas. Entonces, están estos escritores que se dan el lujo de contarte las historias y poder reírte un poco, porque la vida también es como, mirá, somos esta mierda a veces y nos cagamos de risa. Y también nosotros somos un poco así, viste, nosotros somos tango. No es que somos Brasil, que somos samba. Claro, que somos alegría, pero bueno... Ahora el estilo narrativo, bueno, no sé, trazando un paralelismo, nada que ver con la literatura argentina, pero Dostoyevsky también tiene eso, ¿viste? El crimen y castigo, decís, encima son 1000 páginas. Entonces decís, bueno, y cambió el estilo como cambia, y está muy bien que cambie. Yo creo que hoy hay cosas muy, muy buenas. De literatura, muchos escritores, hay un recambio generacional de la escritura de autores que la verdad me parece muy interesante. Hay una Inés Garland, por ejemplo, que siempre hizo libros para chicos y ahora está haciendo libros para gente para adultos. De cualquier edad, para adultos. Sí. Pero no para adultos porque sean... Claro, porque a veces suena como que son eróticos, no, claro. Adultos por la temática. No, porque no son libros para niños, ¿viste? Sí. O esta chica que hizo Los Sorrentinos, que no me sale el nombre, leí los libros de ella. Yo sé, esperá, ay Dios. Me suena a mí también. No, ahora lo quiero buscar. Esperá que lo voy a buscar. Claro, porque me da bronca no acordarme, porque sí, lo vi 1000 veces al libro de los Sorrentinos. A mí en el Virginia Higa. Ahí está. Virginia Higa. No íbamos a poder seguir con el podcast si no sacábamos el nombre del autor. No, es que me da bronca cuando lo acabo de ver, no sé, hace 2 días. Sí. Y no me acordaba. Yo soy muy malo con los nombres de la gente. Sí, yo también. Olvídate. Pero bueno, no, me gusta lo que hay. Y creo que igual hay una merma con la literatura deportiva en el sentido cuentos, porque claro, si ya está Fontana Rosa, si ya está Sacheri,
incluso Sacheri ya no está haciendo cuentos de fútbol. ¿Cómo contar? ¿Qué contar? ¿Viste? Porque todo parece inventado. Que bueno, volviendo a Borges siempre, Borges decía, todo ya está inventado, hay que ver qué vuelta de tuerca le damos nosotros. Claro, seguir contando buenas historias, es lo que queda, claro. Claro, porque él lo que te dice básicamente, yo mira que, claro, vos lees un libro de Borges, viste, y te nombra a William Blake, te nombra a escritores, pensadores que, bueno, y toma referencias de eso y lo traslada a cuento. Sí, mirá, acabas de darme el pie. Acabas de darme No el pie, estoy diciendo bárbaro. igual que es un chorro, ¿eh? No, Estoy es la intertextualidad a la que estamos todos Claro. sometidos. Pero me das el pie, Claro. bárbaro, para terminar de contar el cuento. Volvemos al cuento, después de las 1000 pestañas que abrimos. Pero básicamente el final de la historia es esto, es una intertextualidad porque vos tenés que conocer la historia previa para entender el final del cuento. Yo cuando estaba terminando de leer el cuento, como que decía, bueno, el cuento posiblemente termina así. Y cuando termina dije, no puede ser. Lo vi tan gráfico, Y sí, tan genial, que la verdad que casi que me pongo, lo estaba leyendo hoy en la mañana, casi me pongo de pie acá en el comer de casa. Y lo que le pasa al personaje, ¿no? También, claro, sí, Que sí. se cuenta que ese chino no estará pasando algo. no estará metido en algo fulería, me encantó que le dijo fulería. Está metido en la fulería. Y era que dice, capaz que es un chavo callado, no, pero bueno, soy mal pensado. Es un ¿viste? rosarianismo eso. Sí, Claro, porque vos estás leyéndolo, no es por spoilear, ¿no? Pero lo vas leyendo. no, igual esa parte, acá spoileamos todo, Por eso Está le bien. decimos que lo lean Bien. antes. En esa cuestión, como que él son, no sé, 4 o 5 renglones. Pero como decía, bueno, lo va a decir, se va a dar cuenta. Y no, Y no. cuando empieza a describir Bueno, eso está bueno también para el lector, porque cuando te empieza a decir el pichón de Cristo, lo vi en el vestuario, tenía ese humo que se te hace cuando salía a bañarte, pero se le formaba como con el sol una Y aureola. justo lo alumbra, Alumbra el sol la que entra luz. por la ventana, es muy gráfico. Tenía una cortada acá justo a la altura de la costilla. Y si vos no conocés, a ver, es raro que alguien no conozca la historia de Jesús, es algo mundial, pero puede pasar que alguien no lo conozca, entonces ahí te quedás afuera. Aparte también toda esa atmósfera de que era todo como en silencio, o sea, el protagonista Ellos solos. Claro, veía toda la escena de este personaje, que lo veía así como una especie de Jesucristo saliendo de darse una ducha. Y Sí. Y era, o sea, yo cuando lo leí me imaginaba toda la escena todo en cámara lenta y en silencio. no, y es Muy cinematográfico. Es poético el hecho de nunca más lo encontraron y suena como que apareció como diciendo Dios ayúdame porque tenemos este quilombo y apareció y ya está, nunca más. Cumplió su misión y regresó Sí, sí, sí. a... claro. Ustedes querían un milagro, acá está. Y después Nunca más lo vieron. Nunca más lo vieron. Y es genial. A mí, yo me acuerdo cuando lo leí también de pibe. Me acuerdo de Puro Fútbol, me lo regaló mi vieja, porque mi vieja y mi hermana no entienden mucho de literatura y me dijo, esto habla de fútbol, seguro le va a gustar. Y le pegaron. Y leí el cuento ese y después a mí me terminó influenciando un montón para escribir en El Hueco del Relámpago, el primer libro, el cuento del Diego que iba al cielo. Y, Qué lindo cuento, sí. y jugaba un partido allá, pero me recontra inspiré en eso, porque Sí. me pegó tan fuerte que dije, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer una historia así. Claro, y bueno, esto que hablábamos del intertexto, ¿no? Ujú. Esto es clave. Es clave tomar pasajes, readaptarlo, pensarlo. Incluso me gustaría, no sé, a lo mejor lo hace Fontana Rosa y yo no lo sé, pero a lo mejor el Pichón de Cristo incluso aparece de soslayo en algún otro cuento, ¿viste? No sería raro. Sí, eso sería genial. Hay autores que lo hacen. Claro. En una descripción muy breve que se le haya pasado a cualquiera, esas cosas, pues, viste, son muy de ocurrir. Eso lo hace. A vos, Pablo, en alguno de tus libros a veces aparece algún personaje dando vuelta que Sí, de otro lado. Lo hago permanentemente. Sí. A mí me pasa de Claro. casualidad que le pongo los nombres, el mismo nombre a dos, pero no me di cuenta. Es muy divertido hacer eso. Claro, incluso hay autores que narran, viste, no sé, que están hablando entre dos y te mencionan un tercero y ese tercero en realidad es el propio autor. Sí. Como el director de cine que se mete en un cameo de Hace el cameo, claro. libertad. Claro, te mete la metaficción. Hitchcock aparece de fondo, claro, caminando, sí. Claro, Sacheri en Papeles en el Viento, la escena que le roban el auto al periodista deportivo que Sí, le quieren pagar para genial. que compre a Juan Bautista Pitilanga, el mozo que se le acerca a la mesa para tomarle la orden es Sacheri.
Es el escritor del libro, ¿no? Eso es Qué genial. una genialidad. Sí. Y a ver, no quería cerrar porque, bueno, ya saben, el cuento le decimos que lo lean, pero también le recomendamos leer otro, que ahora vayan a leerlo, que es muy cortito, que se llama Instrucciones para armar un picado, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. También de otro crack. De otro crack que es Negro Dolina, que es muy cortito. Lo buscan y también está narrado por Apo. Así que dura 2 minutos la narración. Porque Apo lo cuenta Sí. lento, Es casi un poema. con sus pausas. Es casi un poema, exactamente. Y ahí está lo que vos decías un poco más al principio, Agus, de el fútbol como la vida. Y ahí se ve tal cual. Ujú. A ver, si vos querés decir por qué también habías elegido este otro bien cortito. Primero porque me parece magnífico. Porque a veces no es necesario hacer una genialidad en 1000 páginas, o en 500, o en 300, sino en un párrafo. Sí. Es un libro que igual, viste, Dolina a veces dice, no, yo a veces no lo leo, no lo volví a leer. Para mí es un libro que tiene errores. Sí, nos pasa Para todo. mí es fantástico. Clásico. Bueno, yo no me vuelvo a leer nunca, no me escucho tampoco. Yo tampoco. No puedo, me da una cosa así como de vergüenza ajena. O sea, no sé si te pasará, pero cuando tengas ahora tus textos y por ahí te inviten a leer a algún lado, lo vas a tener que hacer y te vas a querer morir. Va a ser Bueno, está bueno, claro. es una experiencia. Claro, a mí me pasa ahora con el libro que lo que más me jodió este último tiempo fue seguir corrigiéndome, estaba cansado de volver a leerme, y posiblemente lo tenga que volver a hacer, porque ¿viste? Ahora es la instancia de edición, de corrección, que te hace la editorial, después el diseño, después... ¿Viste? Todo es un proceso que me encanta, pero a la vez uno se cansa, pues aparte incluso eso de que te conoces los textos de memoria y capaz se te pasan cosas, pues decir, bueno, ahora viene la parte, paso el párrafo. No, bueno, y volviendo a Dolina, lo elegí porque me parece muy preciso y es algo que suele suceder. Esta cosa que dice, lo tengo acá justo, generalmente 2 jugadores se enfrentan en un sorteo o pisada y luego cada uno de ellos elige alternadamente a cada uno de sus compañeros. Se supone que los más diestros serán elegidos en los primeros turnos, quedando el final para los otros. Y acá cierro con esta parte. Pocos han reparado en el contenido dramático de estos lances. El hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida. Sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o lo rechazan, sin eufemismos, conocerá su verdadera posición en el grupo. Son 3 líneas. Es que eso es muy, ahí está donde es muy argentino, porque es tan grosso el fútbol para nosotros que la verdad que en el colegio estaba eras carne de bullying si eras malo en el fútbol. A mí, bueno, a mí me pasó eso cuando era chico, me acuerdo, yo era un patador absoluto y cuando había que jugar al fútbol, mismo en gimnasia cuando estábamos en el colegio, a mí me elegían último siempre. Entonces, o sea, lo que acaba de leer recién Agus, es como una radiografía de lo que me pasó a mí, de lo que le debe haber pasado, pero a un montón de gente cuando eran chicos, ¿no? Bueno, viste, Pablo, esto de que, bueno, ese también, ¿no? Esta cosa que en el colegio, en la etapa esa de primaria, secundaria, está bien visto ser rebelde o buen futbolista. Claro. Como que si tenés esas 2 condiciones, ser rebelde y futbolista, sos popular. Claro. Y el que le va bien, viste, lo que sea, como que es visto como el traga, y el que no es ninguna de las dos, como que no como se lo ve como el retraído o el raro, pero como que no le cuesta encontrar su lugar dentro de esos grupos que son a veces muy crueles los niños. Sí. Todos tenemos historias que hemos vivido en esas etapas escolares. Pero este cuento lo que me pasó es eso, ¿viste? De que es muy preciso, en pocas líneas, y esto que le pasa al protagonista, el que tiene que elegir, que dicen, no, Miguel Mandel se creía dotado de cierta cuestión de cómo elegía,
a sus compañeros de equipo, hasta que en un momento se da cuenta que en realidad lo que quiere es jugar con sus amigos más queridos. Y dice, por eso siempre elegía a los que estaban más cerca de su corazón, aunque no fueran los más capaces. El criterio de Mandev, que apenas parecía sentimental, es también estratégico. Uno juega mejor con sus amigos. Ellos serán generosos y lo ayudarán, lo comprenderán, lo alentarán y lo perdonarán. Un equipo de hombres que se respeta y se quiere es invencible, y si no lo es, más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños o indeseables. Es fútbol, genial. pero no es fútbol, es la vida. Es la vida, ¿no? Que yo me sentí reidentificado. Es Porque una yo, belleza. yo todavía tengo mi grupo de amigos de la secundaria, incluso que son de la primaria, muchos. Y claro, de ese grupo, el único que le gustaba jugar a la pelota era a mí. Los otros tres eran como, no cazaban una. No casaron en fútbol. Y yo cuando elegía, porque viste que estás en esa dicotomía cuando te tocaba elegir de elijo al bueno para ganar o elijo a mi amigo. Porque si elijo al bueno, mi amigo me decía, hijo de puta, no me elegiste, me dejaste al último. Y yo posta que elegí a mis amigos. Y sí, obvio que muchas veces perdíamos. Algunas veces hemos ganado, no sé cómo, pero ganábamos. Pero después, ¿qué pasa? Somos amigos y nos seguimos acordando de algunos partidos que jugamos, que perdimos, como la guerra, o torneos que jugamos y salimos últimos. Pero seguimos cagándonos de risa de eso. Y el equipo ganador, que capaz que se armó con los mejores, que se conocieron en el momento y después se fueron, ya está, murió ahí. ¿Viste? Mi grupo de amigos, que sigue siendo del colegio, que nos conocemos del jardín, la mayoría, cada tanto recordamos aquel sexto grado que teníamos un equipo brillante, que siempre fue el mismo, pero no sé, en sexto grado pasó algo, que casi salimos campeones, no salimos campeones porque el arquero suplente entró, porque teníamos a todos de las primarias, los intercolegiales. Claro. Y se mandó una cagada y perdimos el torneo a 2 fechas del final contra el equipo que estaba segundo, con punto nuestro. Perdimos el torneo y no nos recuperamos. Incluso esto le pasa a mucha gente, o incluso, para no decir mucha gente, porque es como en Telegram, ¿viste? Que la gente me cuenta, la gente es todo y no es nadie. La otredad de la gente. Claro, a mí me ha pasado esa cuestión de decir, bueno, quiero jugar al fútbol, voy a un club, y en el club no lo pasaba tan bien, porque no conocía a nadie, ¿viste? Me daba vergüenza, yo quería jugar a mis amigos. Claro. Lo más primitivo, lo más básico, lo más esencial de la vida. Claro, pues sí, me encanta el fútbol, en línea con cómo inició la conversación, ¿viste? Esto de que yo necesitaba romper, ¿viste? Con esa cuestión del deporte, que me encanta, está todo bien, pero necesitaba abrirme un poco más. De hecho, la mayoría de los libros que leo no son de deporte. Pero me encanta como para tomarlo como referencia por estas cosas mismas. Que a veces, tomando fútbol, pero podría ser, qué sé yo, handball, no sé, cualquier cosa. Sí. Es deporte, pero no es. Se explica muy bien, ¿viste? Ciertas cuestiones, sobre todo en cuestiones ligadas a lo sentimental, ¿viste? Esto de los amigos, o el pichón de Cristo, ¿viste? Sí. También hay una historia ahí atrás, 2 rivales del pueblo que a la vez se conocen, son rivales que se conocen, se cruzan en el almacén. Claro, cuando hablan, cuando cuentan del otro equipo lo nombran por el apodo, como diciendo, Claro, nos vemos todos sí. los días. Sí. Claro, viste esa cosa de incluso creo que en un momento narra algo así como que hay una mujer que le gusta mucho a uno, pero en realidad está con el otro. No me acuerdo bien ahora. Es verdad, Pasa, sí. ¿Viste? Así que esas cuestiones son las que me generan el interés en este tipo de literaturas. Incluso, Sí. hay otro textito chiquito de Dolina que también yo lo tenía pensado, que es sobre un árbitro que solamente fallaba en favor o en contra según la buena intención de quien se equivocaba. El chabón no te sacaba la roja porque tocaste la pelota con la mano o porque diste un patadón, sino por una cuestión meramente de justicia. Entonces, eso me parece, bueno, al árbitro lo cagan a trompadas. Sí, obvio. Y el que narra el texto dice, me hubiera estado ahí para recibir una piña en su nombre. No. Diciendo, me hubiera gustado que me caguen a trompada a mí por este tipo, ¿viste? Un acto de justicia. Me parece muy interesante eso. Hay algo del tema de la vida, y ya como podemos para ir cerrando,
en Papeles en el Viento, justamente el personaje del amigo que ya no está, que esto no es spoiler porque pasa en la primera página directamente. Sí. Cuenta cuando está con ellos que siempre quiso ser futbolista, pero no le dio por cosa de la vida, porque a veces uno lo intenta y simplemente no se llega, pero quería estar de alguna forma. Y eso es espectacular, porque yo incluso lo digo mucho, como, loco, no podés ser futbolista, bueno, podés ser kinesiólogo y estar en el banco de suplente como un asistente, podés ser entrenador, podés ser psicólogo deportivo y estar en la cancha y ser parte del mundo del fútbol. Que puede ser con cualquier cosa, no pudiste ser astronauta, bueno, no sé, por lo menos recibiste ingeniero y está trabajando en el lugar donde están las naves, por lo menos, ¿viste? Como no fuimos astronautas, somos escritores. Claro, bueno, también puede ser parecido, ¿viste? Como ir por también lo que tiene el deporte con eso, en línea con lo que vos decís, es que vos podés ser un kinesiólogo, si sos muy bueno, alcanza. Sí. Claro. Pero si vos tenés un equipo de fútbol y sos muy bueno y jugás en una liga donde juegan los mejores, no te alcanzan. No. Es mucho más. Claro, el campeón, viste, siempre es como... Por eso también el que llega, que se rompe el orto, que llegar no es solamente tener las cualidades de Messi, viste. No, hay mucho de... No, todo el trabajo de fondo. Mucho de claro. trabajo, a veces suerte. Claro. Y en la literatura también pasa mucho eso, viste, cuando te sentás a escribir, el miedo a la pantalla en blanco, que no te cierra la historia, viste, es un trabajo permanente que hay que ejercitar. Qué mejor que con la escritura, viste, y la lectura. Sí. Genial. Bueno, recomendamos. Recomendamos a Roberto Fontana Rosa El Pichón de Cristo, que es el texto que estuvimos estudiando en el programa de hoy, en este 17º episodio. Y bueno, recomendamos también que sigan a nuestro invitado del día de hoy, el señor Agustín Palmiciano. Estamos pendientes de la salida de su nueva obra. Sí, seguramente ya cuando tengamos noticias sobre esa ópera prima lo estaremos compartiendo en nuestras redes sociales, que de paso decimos que es sí, no le dijimos. @nuncaganamos.pod. Tenemos solamente Instagram, porque así de crotos somos. Sí, nos da paja hacer otro. Solamente tenemos Instagram, así que seguramente cuando tengamos ahí tu primer libro, Agus, vamos a estar ahí difundiéndolo y compartiéndolo. Vamos a querer el permiso para poder leer uno de los cuentos y analizarlo acá. Ahí va. Me comprometo a cumplir, me encantó la charla, me divertí. Y me encanta hablar de estas cosas porque surgen un montón de otras cuestiones. Así que les agradezco la invitación y estaremos cuando salga ya esa ópera prima ahí para leer algo acá también. Igual nosotros, obvio, vamos a estar etiquetando a Aus cuando suba el capítulo. Síganlo, porque no solamente es este próximo libro que va a salir, también es un gran periodista y en su escritura de sus notas se ve también parte de la literalidad que hay en su mano, así que vayan a seguirlo, así están pendientes de todo. Muchas gracias, Agus, por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Ahí va, gracias por compartir el espacio acá en Nunca Ganamos. Nunca ganamos un premio. ¿Sabés que siempre se me va a escapar Nunca Ganamos un podcast? Pero bueno, sin más que agregar, vamos cerrando. Señor Pablo Bochero Chávez, un gusto como siempre estar con usted. Así es, sí, también toda esta cuestión mágica, ¿no? De que estamos en este momento ya cerrando este 17º episodio con la lluvia de fondo, no hay más agua en el mate, no hay más chipá, o sea, le hemos pasado. Y fue el cumple de Pablo ayer. Cuando estén escuchando esto ya pasó, pero ayer fue el cumple de Pablo, así ahí va, feliz fin de semana cumple. largo, o sea, qué mejor. Así que bueno, damos por concluido este 17º episodio, seguramente nos estaremos encontrando ya la semana que viene con otro cuento, más literatura y demás. Así que bueno, mi nombre es Pablo Bochero Chávez. Mi nombre es Ezequiel Lazagasti y nos veremos, si Dios quiere, la semana que viene, seguramente, en esto que se llama Nunca Ganamos un Premio. Abrazo. Chau.